Hermano, buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos muy alegres de volvernos a reencontrar en este espacio virtual, este culto de alabanza y adoración al Señor de la Iglesia Vida en Cristo. Hoy domingo 28 de agosto, el último domingo del mes. Y agradecemos al Señor porque Él hasta aquí nos ha acompañado, hasta aquí hemos caminado de la mano del Señor. Saludamos a todos los hermanos que están uniéndose al culto familiar y les invitamos a disponer de su mente, su corazón, su tiempo para adorar al Señor y escuchar su palabra. Vamos a dar lectura al Salmos 19 del 1 al 10 y les invito a abrir sus Biblias y vamos a leer todos juntos. La palabra del Señor nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor, en este tiempo que hemos separado, Señor, para dedicarte a ti nuestro culto, nuestra adoración, nuestra alabanza. Señor, queremos agradecerte porque tú nos has guardado, nos has cuidado. Señor, gracias por todas las provisiones que has puesto en nuestras mesas. Señor, ahora queremos poner nuestra mente y nuestro corazón delante de ti, y que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, corrigiendo nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser ejemplo en nuestras vidas, que podamos dar testimonio de tu amor. Padre de los cielos, te agradecemos y queremos expresarte nuestra alabanza y nuestra adoración con mucha gratitud a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí, vamos a alabar todos juntos al Señor y lo vamos a hacer con este precioso himno que dice: qué lindo es cantar, qué grato es hablar del amor del Señor, porque Él realmente transformó nuestras vidas. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios, que a su Hijo
Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó. Ya así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo andaré, su rostro veré, ya así podré cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús, el gran Salvador, a Él. Qué hermosa himno, hermanos, que le decimos al Señor que andaremos con Él mientras vivamos en esta tierra. Que el Señor sea alabado en esta mañana. Y vamos a escuchar ahora los anuncios y los saludos que tenemos para esta semana. Buenos días, hermanos, les saluda Ivonne Sánchez desde la ciudad de Konosu, prefectura de Saitama, Japón. Soy hermana de Melissa Sánchez y estoy muy contenta, muy honrada de poder dar los anuncios de la iglesia y también los saludos cumpleañeros de esta semana. Bueno, entre las actividades de la iglesia tenemos el culto familiar que se celebra todos los domingos a las 11 de la mañana. Los invitamos, hermanos, a que se den un tiempito para poder reflexionar y meditar, escudriñar la palabra de Dios. Él nos ha dejado la Biblia para poder seguir conociendo más de Él. Entre los estudios bíblicos tenemos los miércoles a las 7 de la noche conociendo al profeta Jeremías con el pastor Juan Inocencio. También los sábados a las 7 de la noche conociendo la carta a los romanos por el pastor Samuel Rosario. Quedan todos cordialmente invitados. Entre otras de las actividades de la iglesia también tenemos el ministerio juvenil que se reúne los sábados a las 5 de la tarde. El culto de oración, que son los miércoles a las 9 de la noche. El culto de oración es un tiempo especial de intersección, comunión y gratitud a nuestro Señor. Este mes de agosto estamos reflexionando y meditando los criterios para adorar a Dios. ¿Por qué glorificamos a Dios? Hermanos, los invito a seguir leyendo y meditando diariamente
el Salmo número 8. ¿Por qué nosotros somos merecedores de tanto amor, de todo lo que tenemos, de toda la naturaleza que está a nuestros pies? Pero ¿por qué somos nosotros? Esa es la pregunta que debemos seguir meditando y también agradeciendo a Dios siempre el que seamos sus hijos y estemos aquí en la tierra. Bueno, ahora pasamos a los saludos cumpleañeros. El 23 de agosto fue el cumpleaños de nuestra hermana Rosa Sánchez Montesinos. Muchos saludos, hermana, que haya tenido un hermoso día. También ese mismo día celebramos el cumpleaños de Bruno Antonino Cosnúñez. Muchos saludos, Bruno. Espero que lo hayas pasado muy bonito, de verdad, en este día. Y muchas bendiciones para ustedes, hermanos. Así también tenemos el 25 de agosto el cumpleaños del hermano Jair Armando Ríos Molina, quien es cuñado de nuestro hermano Alan Segarra. Muchos saludos, hermano, que haya pasado también un excelente día al lado de sus seres queridos. Buenos hermanos, con esto sería todo. Yo de verdad estoy muy agradecida con la hermana Yoki de esta oportunidad. Y bueno, queden todos con Dios, que los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que sigamos en el camino de conocer a Dios y seguir su palabra, seguir su ejemplo y leyendo siempre la Biblia. Muchos saludos para todos ustedes, hermanos. Muchas gracias, Ivonne, por los saludos que has compartido con nosotros. Ivonne nos está acompañando desde Japón. Saludos a la familia, Ivonne, que el Señor te bendiga mucho y gracias por estar con nosotros en este culto. Y ahora, como congregación, nosotros vamos a seguir alabando al Señor con este himno que nos invita a ser hombres nuevos, que transformemos la historia. Y le pidamos al Señor que nos dé un corazón grande para amar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como un riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar.
esta sea nuestra oración, hermanos, que cada día le pidamos al Señor que nos dé ese corazón transformado para amar, un corazón transformado para luchar. Ahora preparamos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor, y en esta mañana vamos a tener la reflexión con el pastor Juan Inocencio. Adoramos a Dios porque seguimos el ejemplo de Jesús. Adelante, pastor Juan. Muchas gracias, Eunice, y estamos contentos esta mañana de estar adorando al Señor juntos como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, y así también juntos vamos a acercarnos al Señor en oración para recibir su palabra. Oremos. Señor, te agradecemos que nos permites estar juntos alrededor de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de las Escrituras, que tú seas tocando nuestras vidas, Señor, de manera muy personal. Te agradecemos, Señor, porque nos das esta bendición. Bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, este mes que estamos concluyendo, estamos estudiando un tema muy importante: criterios para adorar a Dios, es decir, ¿por qué glorificamos a Dios? Y este mes estamos meditando en el Salmo número 8. Hemos empezado a meditar en este Salmo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Todos abramos la Biblia en el Salmo número 8. La palabra del Señor dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es el texto que estamos meditando en este mes, y en este mes hemos meditado varios aspectos importantes de este salmo. En primer lugar, vimos los 3 primeros criterios para adorar a Dios. Nuestro segundo tema fue: adoramos a Dios porque Él creó el universo y lo puso a nuestra disposición. El tercer tema que hemos desarrollado fue: adoramos a Dios porque Él piensa y actúa a favor de los más vulnerables. Y esta mañana vamos a meditar en el versículo número 2. Dice la palabra del Señor: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. El tema que meditamos esta mañana se llama: adoramos a Dios porque seguimos el ejemplo de Jesús. Y tenemos que empezar entonces diciendo que este salmo, el Salmo 8, versículo 2, es un salmo que Jesús lo conocía muy bien. De los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo registra este dato importante: cómo Jesús conocía el contenido de este salmo. Entonces, este es un salmo
que nos conecta con la vida de Jesús, con la práctica misionera de Jesús. Vamos a fijarnos en este detalle importante, cómo este Salmo 8, versículo 2, según la versión Reina Valera del año 60, que hemos dado lectura, dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Este texto está citado en Mateo capítulo 21, versículo 16. Y aquí encontramos en este texto de Mateo 21 que Jesús está citando el Salmo 8, versículo 2. Y lo cita en la versión griega de la Biblia hebrea llamada Septuaginta. Y Mateo 21, versículo 16 dice: Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esta es una cita textual del Salmo 8, versículo 2. Este dato nos brinda el Evangelio de Mateo y es muy importante tomarlo en cuenta. No hay que pasar por alto esto. Es decir, el Evangelio de Mateo nos está diciendo que Jesús había leído, Jesús había meditado, Jesús había memorizado el Salmo número 8. Esta es una práctica importante en la vida de Jesús. Y uno se pregunta, ¿cuándo Jesús aprendió de memoria el Salmo número 8? La Biblia no registra cuándo, no sabemos, ¿no? Pero probablemente Jesús aprendió y memorizó el Salmo 8 cuando era niño o cuando era joven, porque era una práctica muy importante para los padres judíos enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Este es un desafío importante para nosotros. Todos los padres tenemos este desafío. No debemos descuidar la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Esta es una tarea importantísima para todos los padres creyentes. Y esa, diríamos, es la mejor herencia que nosotros como padres podamos dejar a nuestros hijos para que ellos puedan ser personas de bien en la sociedad. Entonces, este es un desafío importante. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo y en qué contexto, en qué circunstancia Jesús citó el Salmo 8, versículo 2? ¿En qué circunstancia de su vida citó este texto? El Evangelio de Mateo nos dice que esto sucedió cuando Jesús ingresó de manera triunfal a Jerusalén y se dirigió al templo. Recordamos una multitud llegando con Jesús a Jerusalén. La gente cantando alabanzas a Jesús, hosana en las alturas, que el Hijo de Dios se hizo presente. Jesús llegó a Jerusalén, se dirigió al templo y en el templo Jesús tuvo un diálogo con los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Y en este diálogo, Jesús compartió con ellos, con los líderes religiosos, el Salmo 8, versículo 2. Fíjense entonces, en este diálogo con los líderes, Jesús les comparte el Salmos 8, versículo 2. Y eso está registrado. Entonces, cuando uno se fija en esta experiencia que narra Mateo, hay 3 circunstancias significativas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice Mateo? En Mateo vamos a encontrar 3 cosas muy significativas. La primera circunstancia significativa lo vamos a encontrar en Mateo 21, del versículo 12 al versículo 14. La palabra del Señor dice, Mateo 21, del versículo 12 al versículo 14. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo
ciegos y cojos y los sanó. Fíjense, este texto es importante. Aquí encontramos que Jesús citó el Salmo 8, versículo 2, está citando en el contexto de su práctica de misión integral. Cuando Jesús citó el Salmo 8, lo hace en este contexto de practicar la misión integral, ¿no? Y en esta narración que hemos dado de Mateo, encontramos que hay algunos protagonistas en esta historia. Y Jesús es el protagonista central. Jesús ingresó al templo. En el templo tuvo un encuentro con dos tipos de personas. Se encontró con dos tipos de personas Jesús. En primer lugar, Jesús se encontró con aquellos que eran los traficantes en el templo, ¿no? Dice el texto que Jesús los expulsó del templo, y también nos dice que Jesús volcó las mesas, las sillas de los que estaban lucrando con la fe de la gente humilde. A estas personas que estaban inmersos en estas prácticas de corrupción, a estas personas poderosas, Jesús los confrontó proféticamente con las Escrituras. Jesús les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Esto es la primera experiencia. El segundo grupo de personas con quien Jesús se encuentra en el templo son las personas vulnerables. Mateo dice que en el templo Jesús se encontró con ciegos y cojos. Estas eran personas despreciadas, personas excluidas por la sociedad. El texto de Mateo nos dice que Jesús los sanó a estas personas. Es decir, Jesús fue muy sensible y muy solidario con las personas vulnerables. En esta narración entonces tenemos dos dimensiones fundamentales de la misión que Jesús llevó a cabo en su vida. Dos dimensiones. El Salmo 8, versículo 2, nos conecta con estas dos dimensiones de la misión integral de Jesús. En primer lugar, entonces, este salmo nos conecta con la práctica profética de Jesús. Jesús tuvo una práctica profética importantísima en su tiempo. Y el Salmo 8, versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Al leer este salmo, es ineludible para la iglesia de Jesús, es ineludible evocar el mismo sentimiento de indignación que tuvo Jesús. Jesús rechazó esas prácticas corruptas de los poderes políticos y religiosos de su tiempo. Jesús rechazó a quienes utilizaron el poder no para servir a la sociedad como debe ser, sino para servirse a sí mismos. Son personas que hacen mal uso del poder, ponen el poder al servicio de ellos mismos. Jesús les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Jesús confrontó a este tipo de personas. Jesús no se quedó callado. Entonces, como iglesia de Dios, que buscamos ser fiel al Señor, buscamos seguir las pisadas de Jesús, nosotros tampoco debemos callarnos ante las corrupciones de nuestro tiempo. Siglo tras siglo, década tras década, en nuestro país, en todo el mundo, los políticos de manera tan corrupta han convertido en una cueva de ladrones el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las municipalidades, las regiones, el ámbito político, el ámbito policial, hasta el poder religioso se ha transformado en una cueva de ladrones. Y Jesús no hizo silencio ante la gente corrupta. La iglesia de Jesús entonces no puede ser la iglesia del silencio, un silencio que nos hace cómplices de este tipo de cosas. Como iglesia debemos asumir el mismo rol profético que Jesús asumió en su tiempo.
Cuando Jesús entonces memorizó este salmo, lo hizo y lo compartió en un contexto de confrontar la corrupción. Entonces, esta mañana de repente usted está pensando y diciendo, pero ¿y quién soy yo? Yo no soy nada, yo no soy nadie para que me escuchen, ¿no? ¿Qué sentido tiene denunciar a los corruptos, a los poderosos de nuestro tiempo? La palabra de Dios nos recuerda en este salmo que Jesús aprendió. El Salmo 8, versículo 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Los niños y los que maman, los bebitos, ¿no? Si los bebés pueden ser instrumento de Dios, ¿cuánto más cada uno de nosotros? ¿Cuánto más? En segundo lugar, luego de mostrarnos Mateo esta práctica profética de Jesús, también nos conecta con la práctica diaconal de Jesús. El Salmo 8, versículo 2 que estamos meditando dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando Jesús citó este salmo, allí en el templo de Jerusalén, nos narra el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 14, nos dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Fíjense, así de corto, así de directo nos narra Mateo. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es decir, Mateo nos está narrando este encuentro que Jesús tiene en el templo con los ciegos y los cojos. Fue un encuentro con personas muy vulnerables, con personas que estaban excluidas en la sociedad, personas que vivían en una situación de extrema pobreza. Eran personas que cargaban sobre su vida mucho sufrimiento, mucha angustia, mucha tristeza, mucha incomprensión. Cuando Jesús se encuentra con estas personas, nos dicen que ellos se acercaron a Jesús y Jesús los sanó. Mateo no nos dice que Jesús hizo un largo discurso ahí contra la pobreza. Jesús no habló ante ellos, ante el público que estaba presente, de los males estructurales de la sociedad de su tiempo. Jesús no habló contra la indiferencia. Jesús no habló de la actitud inhumana de la sociedad decadente. No, Jesús no utilizó a los pobres como un objeto para sacar algún provecho personal de ellos. El texto de Mateo nos dice simplemente Jesús los sanó. Es decir, Jesús era consciente que este sector tan sufrido de la sociedad no necesitaba discursos. Estaban cansados de tantas palabras que utilizaban los líderes de su tiempo. Aquí Jesús nos deja a la humanidad un tremendo desafío. Tenemos que transformar nuestra teoría, nuestra teología, nuestro discurso. Tenemos que transformarlo en acciones concretas de servicio a los más vulnerables de la sociedad. Como Iglesia de Jesús, tenemos el imperativo de implementar la dimensión diaconal. Hay que seguir el ejemplo que Jesús nos deja en su palabra. Las poblaciones vulnerables de nuestro tiempo están esperando que la Iglesia de Jesús, de una vez por todas, sin demora, asumamos iniciativas concretas para llevar salud y bienestar integral al prójimo. Como Iglesia Evangélica Vida en Cristo, nosotros también impulsamos acciones concretas para responder a los problemas sociales. Invitamos a ustedes a unirse a esta campaña del Kilo de Amor y con una iniciativa así, práctica, concreta, podamos atender a personas que pasan por situaciones de mucha dificultad. Hemos empezado también esta campaña Abrigo de Amor. Muchas personas hoy en día no aceptan discursos, no aceptan palabras, pero necesitan la acción concreta de amor que
que podamos demostrar, así como Jesús hizo con los vulnerables de su tiempo. Fíjese usted, dice el Salmo 8, versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es el Jesús que citó este salmo en el templo quien nos está desafiando a que nosotros podamos poner en práctica, por un lado, la vocación profética, denunciar el pecado, la injusticia, la corrupción, toda forma de maldad. Y por otro lado, el texto nos desafía a asumir acciones concretas de servicio al prójimo. Tenemos que preguntarnos esta mañana, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo, las pisadas de Jesús? Estas acciones que Jesús hizo, ¿nosotros lo estamos implementando en nuestra vida cotidiana? Que cada uno podamos responder sinceramente a Dios. Esa fue la primera circunstancia. La segunda circunstancia importante que nos narra Mateo, cuando Jesús citó el Salmo 8, versículo 2, lo encontramos ahora en Mateo 21, que estamos leyendo, versículos 15 y 16. Dice Mateo: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Es decir, cuando Jesús citó el Salmo 8, versículo 2, citó este texto en un contexto de rechazo. Este texto nos habla que cuando Jesús cumplió su labor profética, su tarea diaconal, inmediatamente se generó una reacción contra Jesús. ¿Quiénes reaccionaron contra Jesús? Los sumos sacerdotes y los escribas. Estaban indignados contra Jesús, protestaron contra Jesús. Estos líderes políticos y religiosos rechazaron a Jesús. Y nos preguntamos, ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Qué tenían ellos? ¿Por qué actúan de esta manera contra Jesús? El texto nos dice, y aquí vemos cómo estas personas rechazaron a Jesús porque tenían una ideología que les impedía ver la realidad. En este texto vemos en primer lugar que nuestras ideologías y nuestros prejuicios nos impiden aceptar la realidad. El texto dice, el versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, es decir, los líderes políticos, estos líderes religiosos, nos dice Mateo que vieron las maravillas que Jesús hacía, pero viendo no quisieron creer. Fíjense, ven pero no creen. El dicho popular dice ver para creer, ¿no? Pero estas personas ven y no quieren creer. Y ellos vieron cómo Jesús sanó a los ciegos y sanó a los cojos. Ellos vieron estas maravillas que Jesús hizo, pero aún así se negaron a creer en Jesús. Las ideologías tienen esta cualidad. Nos impiden aceptar la realidad. Podemos ver los hechos de manera objetiva, de manera tangible, de manera real, pero simplemente no la aceptamos. Y uno tiene que analizarse entonces, ¿no? Cada uno de nosotros preguntarnos, ¿y qué ideología tengo yo que me impide ver la realidad? No sea que estemos igual que estos líderes religiosos y políticos en el tiempo de Jesús. En segundo lugar, fíjense, aquí también vemos que nuestras ideologías, nuestros prejuicios, nos llevan a distorsionar la realidad. Cambiamos la realidad, ¿no? Es decir, no vemos solamente lo que queremos ver y entonces solo creemos lo que queremos creer. La ideología nos hace ser personas muy selectivas. Mateo dice, versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo,
Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron a Jesús: ¿oyes lo que estos dicen? Estos líderes entonces de la sociedad confrontaron a Jesús, ¿no? Y nos recuerda que muchas veces nosotros nos negamos a ver los asuntos de fondo y preferimos irnos por las cosas secundarias, por la tangente, ¿no? Estos líderes habían visto dos cosas. Primero, vieron las maravillas que Jesús hizo, ¿no? Vieron cómo Jesús obró sanidad. En segundo lugar, vieron a los muchachos que estaban aclamando y estaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Los niños, los muchachos ahí estaban contentos, alabando: Hosana al Hijo de David. Vieron estas dos cosas. Pero uno se pregunta, ¿qué era más importante? Las dos cosas son importantes, ¿no? Las dos cosas son importantes. La sanidad que hizo Jesús y a los muchachos que estaban allí alabando. Son importantes las dos cosas. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿No? ¿Qué era lo más importante allí? ¿Las maravillas que hizo Jesús o a los niños que estaban allí aclamando? ¿Qué generó al otro hecho, ¿no? ¿Cuál fue el elemento detonador, ¿no? ¿Cuál fue la causa? ¿Y cuál fue el efecto? Uno tiene que preguntarse. Y evidentemente lo que desencadenó todo fue las maravillas que hizo Jesús. Si Jesús no hacía esas maravillas, los muchachos no cantaban, no alababan a Jesús. Pero fíjense, los líderes religiosos ignoraron completamente el obrar maravilloso de Jesús y solo se concentraron en el clamor de los niños. Para estos líderes religiosos, el clamor de los niños era una afrenta, era algo insólito, algo desmedido, ¿no? ¿Cómo es posible que digan eso los niños? ¿Cómo es posible que alaben a Jesús como si fuera Dios? Los niños estaban diciendo una verdad que no podía ocultarse. Los niños vieron lo que Jesús hizo, inmediatamente reconocieron a Jesús como el Hijo de David, el Mesías que esperaba el pueblo de Dios. Por eso es que alaban, ellos están contentos los niños. Para los líderes religiosos eso era una herejía y Jesús debía corregir a esos niños y debía callarlos. Entonces fíjense cómo las ideologías distorsionan nuestra capacidad para ver la realidad de manera objetiva. Nos ciega ante lo evidente y a veces vamos por pretextos, por asuntos secundarios. Entonces tenemos que preguntarnos también nosotros, ¿cómo vemos la realidad? ¿Estamos viendo los asuntos de fondo o nos quedamos con los efectos, las cosas secundarias? Que el Señor nos dé discernimiento a nosotros. Primero, para ser consciente de las ideologías que tenemos y que hay que limpiarnos de esas ideologías, quitar esas ideologías para ver la vida como Jesús ve la realidad. La tercera circunstancia. Miremos ahora la tercera circunstancia en que Jesús cita el Salmo 8, versículo 2. Mateo 21, versículo 15 al 17 dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es decir, Jesús citó el Salmo 8, versículo 2, resaltando la necesidad de conocer la palabra de Dios. Fíjense, les dijo: ¿nunca leíste? Le dijo a los fariseos, ¿no? A los sacerdotes, les dijo: ¿nunca leíste? Este es un dato que tampoco hay que pasar por alto. Mateo nos está diciendo primero que los niños estaban en el templo. Este es un dato valioso. Los niños estaban en el templo. Es decir,
Esos niños no llegaron solos. Sus padres los llevaron al templo. Y todos los padres necesitamos aprender ese ejemplo. Nuestra primera labor, nuestra primera responsabilidad misionera es acercar a nuestra familia a Dios. Qué importante es que los niños, ellos observaron a Jesús en el templo. Ellos vieron todo lo que Jesús hizo en el templo. Los niños tuvieron un encuentro personal con Jesús en el templo. Esa experiencia tenemos que replicarlo nosotros también hoy en día. Esto es lo primero. Fíjense, en esta escena, en esta última escena, encontramos también cómo Jesús respondió a los líderes religiosos. Le habían preguntado a Jesús si Jesús estaba oyendo a los niños lo que estaban clamando, ¿no? Y Jesús les dijo, sí, yo los oigo perfectamente, los estoy escuchando, dijo Jesús. Le preguntaron, ¿oyes? Jesús dijo, sí, los estoy escuchando. E inmediatamente Jesús les replicó con una pregunta. Y en esta pregunta citó el Salmo 8, versículo 2. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Fíjense cómo Jesús, a los que se consideraban los guardianes de las Escrituras, aquellos que se consideraban las personas de fe, con autoridad espiritual, Jesús les dijo, en realidad, ¿ustedes leen la palabra de Dios? ¿Han leído ustedes? Le dice Jesús. ¿Alguna vez han leído? ¿Nunca leíste? Le está diciendo Jesús. Esta pregunta que Jesús hizo a los principales sacerdotes y a los escribas también es una pregunta para nosotros. Y hoy en día también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y tú lees la palabra de Dios? ¿Conoces tú la palabra de Dios? ¿Estudias tú la palabra de Dios? ¿Practicas tú la palabra de Dios? Esta pregunta de Jesús a los fariseos y a los sacerdotes también llega a cada uno de nosotros. Y hay que responder al Señor. Entonces respondamos al Señor en oración. Oremos. Señor, queremos que tú obres en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, como Jesús hizo en el templo. Ayúdanos a ser una iglesia que no calla, Señor, que no se silencia ante la corrupción, la injusticia. Ayúdanos a asumir ese rol profético que nos has dejado en el ejemplo de Jesús. Ayúdanos también a no quedarnos solo en palabras, a traducir la misión en acciones concretas de servicio al prójimo. Señor eterno, tú eres un Dios de bondad y de misericordia. Queremos pedirte que te manifiestes, Señor, en nuestro tiempo. Señor, ayúdanos a ser conscientes que a veces no vemos la realidad correctamente. Muchas veces nuestras ideologías, nuestros prejuicios nos impiden ver la realidad. Que sea tu palabra, Señor, que ilumine nuestra mente, que nos abra los ojos, Señor, para ver cómo Jesús observaba la realidad. Y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que nos afirmamos en tu palabra. Ayúdanos a ser un pueblo que amamos tu palabra, Señor, que vivimos tu palabra. Señor, en ese ejemplo de Jesús, que nosotros podamos también grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra hermosa, Señor, tu palabra que es vida. Ayúdanos a tener esa práctica, Señor, y que en las circunstancias que enfrentemos en la vida, siempre podamos tener esa palabra oportuna, Señor, esa palabra que es fuego, Señor, que transforma, que convierte, que nos hace nuevas personas. Bendice a tu pueblo, Señor. Acompáñanos, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra que estamos meditando, esta palabra de alabanza, de adoración, Señor, podamos vivirla como lo vivió Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Juan, por la reflexión de esta mañana. Hermanos, les animo a seguir
confiando en la palabra del Señor y dejar que nos guíe su palabra. Realmente estamos muy agradecidos porque el Señor siempre nos habla día a día. Y ahora tenemos una grata sorpresa. Está por el Perú nuestra querida hermana Sarita Bailón y su mami Flor, y queremos invitarlas a que ellas compartan con nosotros un saludo. Gracias Sarita, gracias Florcita, y entonces te invitamos a que nos saludes y saludes a la congregación en este tiempo. Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Evangélica Vida en Cristo. Muy gozosa de poderles hacer llegar mis saludos en estos días de pasadita por aquí por Lima para el reencuentro con mi hija Sara. Les saludo a cada uno de ustedes, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sigan adelante en el ministerio, y me da mucho gozo saber que todos ustedes, mis amados hermanos, sigan perseverando en los caminos del Señor. Muchos saludos desde la ciudad incontrastable de Huancayo, esperándolos ver muy pronto, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Muchas bendiciones del Señor. Hermanos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos. Me encuentro aquí en Lima. He venido de una visita bien rápida y ya me regreso la próxima semana. Pero no quería irme antes de saludarlos a todos ustedes. Les envío un gran abrazo, muchas bendiciones del Señor, y espero en otra oportunidad que cuando regrese aquí a Lima podernos encontrar y gozarnos juntos, todos alabando a nuestro Señor. Hasta luego, hermanos, y muchas bendiciones de nuestro Señor. Muchas gracias, Sarita. Qué lindo verte, qué lindo ver a tu mami también. Y hermanos, como congregación siempre estemos orando por Sara y su familia, que el Señor les siga acompañando en el lugar donde ella esté. Y bueno, vamos allá a tener este tiempo final de nuestro culto. Y hermanos, quiero recordarles que ahora tenemos la Santa Cena. Entonces ya vamos preparándonos para este tiempo especial que tenemos y compartamos la mesa como Iglesia Vida en Cristo. Vamos a orar para despedirnos y vamos a poner en las manos del Señor toda esta semana que iniciamos ya al culminar el mes de agosto. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, seguir en tu palabra, Señor, dejarnos guiar por ella. Señor, te agradecemos por todos los hermanos también que se han congregado en este tiempo. Gracias por los hermanos que han hecho posible este culto. Te agradecemos por Bruno, Señor. Gracias por su ministerio y por todo lo que él viene desarrollando también. Acompáñalo, Señor, allí donde él está, en sus estudios. Bendícelo, Señor. Y oramos así también por todos los jóvenes de nuestra congregación, que tú también les acompañes en todas las decisiones y proyectos que ellos tienen de vida. Padre de los cielos, agradecemos también por los hermanos de la congregación, nuestros hermanos adultos, que tú también los guardes en salud y pongas tu mano de sanidad también si se encuentran delicados de salud. Gracias, Señor, por todo este tiempo hermoso que hemos tenido. En Cristo Jesús oramos muy agradecidos. Amén. Bien, hermanos, culminamos este culto con este hermoso himno que dice: de tal manera el Señor nos amó, que ha pagado por nosotros este gran precio, ¿no?, con su vida. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar
vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús. Caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Le seguiré. Amén. Hermanos, es ese amor del Señor que nos tiene aquí juntos y reunidos. Entonces, ahora pasamos a la Santa Cena y que el Señor bendiga a cada familia y a cada uno de ustedes. Amén.